buenas a todos. El día de hoy en este reportaje hablaremos sobre un tema tan antiguo como dolorosamente actual, que es la pérdida de inocencia debido a un entorno social violento. Una acción que se ve reflejada en la obra Fabla Salvaje, escrita por nuestro compatriota César Vallejo. Nos adentraremos en esta historia para ver cómo la brutalidad del entorno social puede moldear, distorsionar o incluso llegar a quebrar la formación emocional y moral de las personas, especialmente de los más jóvenes. Analizaremos las consecuencias, las señales y las huellas que deja un ambiente hostil, así como las reflexiones que esta obra literaria nos ofrece más de un siglo después. Después de comprender el enfoque de Vallejo, es necesario analizar cómo la obra refleja la pérdida de la inocencia en un mundo marcado por la violencia. Fabla Salvaje no solo muestra un acto de brutalidad, sino que evidencia cómo la indiferencia humana se vuelve parte del día a día. A través del relato vemos cómo la razón, que sirve para guiarnos hacia la empatía, termina convirtiéndose en una justificación para dominar y destruir. Después de comprender el enfoque de Vallejo, es necesario analizar cómo la obra refleja la pérdida de la inocencia en un mundo marcado por la violencia. Fabla Salvaje no solo muestra un acto de brutalidad, sino que evidencia cómo la indiferencia humana se vuelve parte del día a día. A través del relato vemos cómo la razón. Bueno, para profundizar más con el análisis del tema, contaremos con la participación de la docente especialista Karina Jaramillo Pulache, una docente con amplia experiencia académica. Su perspectiva nos permitirá comprender el contexto desde un enfoque más crítico y fundamentado, aportando claridad y mayor profundidad a los aspectos más relevantes que abordaremos en este reportaje. ¿Cómo está, licenciada? Es para nosotros un gran honor contar con su presencia en este reportaje para ayudarnos a ver un enfoque más profesional de la realidad del cómo se refleja la obra Fabla Salvaje de César Vallejo en lo que viene siendo la actualidad, ¿no? ¿Qué tal? Mucho gusto. Agradecida por la oportunidad de apoyarlos en este proyecto, ¿no? Y claro, ¿no? En dar mi punto de vista como en la parte educativa, ¿no? Cómo es que esos pasajes de esa obra se ven reflejados hoy en día en nuestra sociedad actual, ¿no? Claro. Y les repito, es un gran honor tenerla con nosotros. ¿Y le parece si empezamos con la ronda de preguntas? Claro. Vamos ya. Para empezar, ¿de qué manera usted cree que la violencia se refleja en lo que es los procesos reales, digamos, de deshumanización en la sociedad actual? Bueno, si bien es cierto, la violencia refleja estos actos de deshumanización cuando las personas dejan de ver en el otro su lado o el aspecto de la dignidad, el de respetar sus derechos, en transgredirlos, en herir sus sentimientos. Cuando, por ejemplo, nuestra sociedad se ha acostumbrado a ver esos actos agresivos, ¿no? Y que ahora normaliza o justifica el maltrato, las conductas violentas. Ahora no somos ajenos a las redes sociales, a los avances tecnológicos, a la poca empatía de las personas, ¿no? Estas situaciones, al actuar de esa forma, no se dan cuenta que hieren susceptibilidades de los demás, y es ahí donde se trabaja o la falta de empatía que hay en las personas para ponerse en el lugar del otro. ¿Cree usted que la falta de empatía, ¿no?, lo que es la normalización de la violencia, siguen presentes hoy en día? Yo creo que sí, porque las personas tienden a minimizar los problemas del otro, no, como lo dije en algún momento, no se ponen en el lugar de la persona, no saben lo que sienten, no saben lo que piensan. A veces las personas son como los payasos, ¿no? Ríen por fuera, pero no sabes lo que llevan dentro, ¿no? Entonces,
Tú te puedes cruzar o entablar una conversación con una persona que lo ves, wow, ¿no? Es feliz, hoy ese chico no tiene problemas, pero de repente es para aparentar o porque tiene una coraza para que la otra persona no lo dañe, ¿no? Entonces una medida de protección, pero sí existe, ¿no? Ahora, como te dije, las agresiones, las conductas violentas son parte de esta sociedad que, si bien es cierto, hay muchas personas que la han normalizado, ¿no? Cosa que no debería de ser. Deberíamos de vivir en una sociedad equitativa, con igualdad de género, donde se respeten tus derechos sin transgredir el otro. Tu derecho termina donde empieza el otro. Entonces, si eso lo tenemos muy presente, muy marcado, ten por seguro que nuestra sociedad sería distinta. Y ahora dígame, en el caso de lo que es de educación, el bullying que es reflejado como un acto de violencia, como se sabe, en los niños, ¿usted cómo ha podido presenciar casos o ha podido manejar? Mira, en la escuela donde trabajo, a Dios gracias, no se han presentado esos tipos de situaciones de bullying, pero sí es lamentable que eso se dé, ¿no? En los niños, ¿no? Pero como siempre he dicho, esas conductas agresivas muchas veces vienen de casa. La primera formación de los niños son los hogares, ¿no? La formación de valores. Si tu papá, tu mamá, el niño observa esas conductas en casa, obviamente las van a repetir, son como patrones. Entonces eso en la escuela a veces se da. Como te digo, en mi aula no he tenido ese tipo de situaciones, pero si las hubiera, sí las trataría de manejar desde la raíz, ¿no? Que vendrían a ser los papás, ¿no? De los papás, de plantearles situaciones que ayuden al niño, porque son pequeños y están en una edad que todavía se les puede moldear, y si van en esa conducta todavía tenemos el chance de poder cambiar esa forma de pensar, esa forma de actuar, ¿no? Yo creo que a un niño, cuando se le educa con amor, con valores, podemos lograr grandes cosas, ¿no? Pero como te digo, los niños son el fiel reflejo de lo que es en su casa, un hogar. Si un niño es feliz, respeta a los demás, es porque tenía una formación sólida y porque sus papás son ejemplos para él. Pero también tenemos que tener en cuenta de que hay niños que pueden ser así, pero vienen de hogares disfuncionales. Ojo, que con esto no quiero decir de que o echar la culpa de que mi niño actúa violento porque no tiene un papá o no tiene una mamá que esté perenne todo el tiempo, ¿no? Porque hay casos y casos, ¿no? Hay niños que pueden ser hijos de madres solteras y son excelentes alumnos con una conducta muy buena, pero hay niños que teniendo papá y mamá reflejan esas conductas agresivas, ¿no? Entonces tenemos que buscar el problema de fondo, ¿no? Y a veces es la poca atención que le da el papá, la mamá al hijo, ¿no? Entonces todo eso conlleva, y ahí es donde puedo ver de que la falta de empatía, el de ponerte, pensar en tu compañero, es donde entra a tallar, ¿no? Claro, lo que vendría a ser también que a veces por la falta de presencia tal vez de los padres, el niño encuentra en lo que es la calle como medida de refugio o de aprendizaje para estar siempre a la defensiva, ¿no? No siempre. Se pueden dar casos. Como les digo a mis niños, el que se quiere crecer como un arbolito torcido, lo va a hacer. Pero aquel que quiere crecer con un tallo derechito, no, a veces uno elige las amistades que te ayuden a construir, que te sumen en tu vida, no que te deterioren ni que te indiquen por el mal camino. Porque todo depende de uno, ¿no? Le parece ya para concluir la siguiente pregunta, la última. ¿Qué señales usted nota o qué cambios suelen mostrar los niños que empiezan a ser más violentos, como eran antes, ¿no? Tal vez debido a su entorno, o cómo usted se da cuenta de ese proceso de cambio? En cuanto a violencia. En cuanto a violencia. Mira, yo creo que aquí es un poco, se podría decir, ambiguo, porque vamos a manejar, no es una pregunta específica, ¿no? Pero si una persona, indistintamente la edad, tiene conductas agresivas o aumentó su agresividad, debe ser por alguna situación frustrante que ha cambiado en su vida, o porque ha pasado por una situación traumática que eso le ha originado
como una mordaza, una coraza que tenga que poner para que no le vuelvan a hacer daño, ¿no? Queremos agradecer profundamente al experto consultado, cuya mirada crítica, conocimiento del contexto histórico y literario de Traula Salvaje nos permitieron comprender con mayor claridad la complejidad de la obra. Su aporte iluminó aspectos que a simple vista podrían pasar desapercibidos. La crudeza del entorno rural, la violencia estructural y la lucha por la dignidad en un mundo adverso. Como lectores nos invita a cuestionar nuestras propias certezas y a reconocer que incluso en los escenarios más hostiles podría surgir la resistencia, la solidaridad y la búsqueda de justicia. El análisis realizado demuestra que la violencia y la falta de empatía siguen siendo fuerzas que afectan profundamente la formación humana y la convivencia social. A través de esta reflexión se demuestra que la pérdida de la inocencia no se da solamente por los actos brutales, sino también por el silencio y la normalización de los daños. Es por ello que es de suma importancia promover espacios educativos y de concientización que recuperen la comprensión y la sensibilidad frente al dolor humano.